Buenos días, somos Andrés Baicero y Leandro Sosa y hoy nos encontramos dentro del marco del trabajo final integrador de la Cátedra Gestión Comunitaria de la Biodiversidad y hoy estamos junto a Lucero Corrales, que la voy a presentar. Lucero Corrales es técnica universitaria en Guardaparque y coordinadora regional chaqueña del proyecto Yaguareté del Ceiba, donde trabaja desde hace más de 6 años en procesos de conservación participativa del yaguareté en el Gran Chaco argentino. Su trabajo se centra en la articulación entre comunidades rurales, investigación científica, organismos públicos y organizaciones de conservación, con especial foco en el monitoreo participativo, la coexistencia con grandes felinos y la construcción de estrategias territoriales junto a pobladores locales. Actualmente se desempeña como consultora por el Banco Interamericano de Desarrollo en iniciativas vinculadas a capacitación, sistematización de información y elaboración de productos de comunicación para la conservación del yaguareté en el norte argentino. Bueno, creo que va a estar muy bueno charlar sobre este caso y lo hemos dividido en ciertos bloques para hacerte algunas preguntas. Al principio vamos a encararlas un poco sobre cómo es la visión de Yaguareté con la comunidad. Sabemos también que, bueno, trabajás en muchas regiones como Corrientes, Gran Chaco Argentino, la Selva Paranaense, en la cual hay distintas realidades sociales en las que viven. Entonces, un poco la pregunta es también cómo adaptan su estrategia de conservación a la cultura y las necesidades de la comunidad social o local de esa región. ¿Cómo hacemos para adaptarlas? Sí, Básicamente siendo sumamente flexibles, haciéndolo, adaptándolas. Eso requiere mucha flexibilidad por parte del equipo, mucha flexibilidad también a veces en la asignación de los fondos o en cómo se reparten los fondos en las distintas acciones. Y es clave porque, como bien decías, en cada una de las regiones la construcción de la idea del yaguareté del imaginario de la gente o sí, de la percepción de la especie es muy distinta, atravesada por las historias, atravesada por la experiencia propia, atravesada por el contexto socioeconómico de cada lugar. Entonces es muy importante poder ir poniendo foco en cada uno de estos lugares basándose o confiando mucho en la experiencia que vamos teniendo del territorio, los equipos que estamos trabajando, y poniendo mucho ojo, pensando todo el tiempo en cómo readaptar esas estrategias y cuáles vale la pena adaptar y cuáles seguir intentando, digamos, con las estrategias que pensamos inicialmente. Para esto, tal vez les puedo poner un ejemplo que lo hace un poco más concreto. Hace, no sé, como 2 años teníamos que la actividad que habíamos definido era hacer rediseñar o en realidad generar de nuevo un spot publicitario, en realidad un spot de radio y de televisión, que ya se había generado en el año 2016 en el marco del Plan Extinción Cero, se llamaba. Y ese spot se había hecho interinstitucionalmente con un montón de organizaciones, se había llevado muchísimo trabajo acordar el mensaje, todo, y se grabó para difundirlo en Buenos Aires y en cada una de las regiones con presencia de Lloret. En este caso lo íbamos a adaptar para la región chaqueña, más o menos la idea era que diga lo mismo, porque ya se había acordado el mensaje, y lo íbamos a regrabar con una voz un poco más local. Y a mí me tocaba pasarlo en los eventos a este spot. Y cada vez que yo me tocaba esa tarea, me daba mucho cringe, o sea, mucha vergüenza de escucharlo en el lugar, digamos, escuchar esa voz grabada en Buenos Aires de alguien que no tenía nada que ver, con palabras que la gente no registraba en absoluto, que no le significaban absolutamente nada, o muy poco, y yo sentía que no era efectivo ese spot. Entonces ahí como que paramos la pelota, dijimos, busquemos qué estrategia, si tenemos que hacer un spot de radio, busquemos cómo transmitir el mensaje que necesitamos y nos pusimos a trabajar con la gente para hacer coplas que hablen de los yaguaretes. Coplas, un cántico folclórico típico del norte de 4 versos que riman, cantada en un tono súper agudo con un fondo de violín y guitarra, y un montón de gente escribió cosas que la gente sentía sobre el yaguareté, un poco guiada, por supuesto, por el mensaje de conservación que queríamos dar, algunos con un tono más melancólico, otros con más picaresco, con más romántico, bueno, distintos formatos.
y salieron 52 coplas preciosas, se grabaron 15 en estudios de radio, salieron en más de 25 emisoras de radio, en canales de tele, están disponibles en YouTube. Eso tuvo un impacto gigante. Hoy en día he llegado a escuelas donde los niños me han cantado las mismas coplas que nosotros generamos, sin ellos saber que fuimos nosotros los que las construimos con la gente. Entonces, eso es repensar, creo que en adaptar una estrategia que ya teníamos, que no iba a funcionar tan bien como esta, y decir, bueno, busquemos fondos para hacer esto, porque era mucho más económico hacerlo de la otra manera. Busquemos fondos, pensemos en cómo abordarlo, con quién trabajarlo, extendamos los plazos que teníamos previstos para esta actividad y hagamos algo superador. Bien, sí, es claro y es tan necesario siempre hablar el mismo idioma que se habla en la región, si no, no llegan los mensajes directamente, pensando de que uno, como lo habla, tal vez piensa que estamos dialogando, pero tal vez no, ese mensaje no llega si no está bien adaptado. Linda la estrategia. Y en cuanto a las percepciones de estas comunidades con el yaguareté, ¿vos sentís que es más bien visto como parte identitaria de las comunidades o como un problema a resolver también en la relación entre el yaguareté y lo que causa a veces con el ganado, con las comunidades? Bueno, las dos. Las dos. En distintos lugares son una u otra, pero incluso en las mismas personas siento que pueden ser las dos también. O sea, veo que hay un sentimiento más de identidad, de orgullo, de admiración en las comunidades que no tienen registro de yogureté hace muchos años, o sea, que están más bien alejadas de la especie y lo ven como el bicho bonito, como lo que la idea que queremos construir desde afuera. Pero las comunidades que tienen registros recientes, la sensación de temor es la primera emoción que aparece, de peligro y de no quiero que este bicho esté acá, llévatelo, fíjate qué hacer, resuélveme este problema. También para esto tengo un ejemplo del por qué digo que a veces puede convivir en las mismas personas y depende del trabajo. Don Pica Jaime, un hombre de 80 años en una escuela, cuando llegamos a trabajar a esa zona, hace como 3 años atrás, 4 años, lo primero que me dijo fue, ¿cuánto me vas a pagar para llevarte esa porquería? Esa fue la frase de él. 18 meses después de muchas visitas, de mucho trabajo, de monitoreo con cámaras, de involucrarlo, de información, de que conozca al bicho y que se entusiasme y demás, cuando le llevamos la foto del yaguareté que registramos en su propiedad, se largó a llorar y me dijo, no te vayas a llevar este tigre, que es el único que me está quedando, digo. Entonces, esa idea de transformación del temor, el desprecio hacia la admiración, el amor y el deseo de que esté, puede convivir en una misma persona y depende del trabajo que podemos hacer. Creo que responde un Pero poco. quizás también lo uno, en esta parte que te dijo él primero, pienso como que al ser un bicho que por ahí ellos siempre lo tuvieron cerca y él lo veía como un problema, a la vez toda su historia familiar siempre fue un problema, pero a la vez era como un valor dentro de la comunidad o dentro del bosque, del Chaco. Sí, puede ser valor malo o bueno, pero no sé si estoy pensando que voy a decir que después al último fue como amor o esto que se la voy a llorar. Creo que le sacaste como la otra visión, no es que le empezó a gustar y entendió que, que ya no es un problema, sino que, no sé, las dos Creo que se visiones, ¿no? ¿Te transforma, parece? creo que se transforma un poco o el temor y el desprecio toman otro lugar en la balanza. Creo que sigue siendo tal Claro. vez En realidad, hoy en día no es un problema porque no ha tenido predaciones en los últimos 5 años este hombre, entonces no es un problema real, concreto. El problema es que el bicho esté, digamos, para la mayoría de la gente, más allá de las pérdidas. Entonces eso ya tomó otro valor, tomó otro lugar, el miedo y la bronca, y floreció tal vez, que también ya estaba en él, digamos, esta otra sensación y la admiración por tener la posibilidad de verlo, de conocerlo y poner en valor
no solo el animal, sino todo lo que construimos en esos 18 meses, que es conocimiento en él, acceso a información, motivación por algo distinto que nunca vio en su vida, las cámaras, los bichos desde las cámaras, el conversar con nosotros, recibir gente nueva. Entonces, todo ese análisis o eso que va ganando durante esos 18 meses hace que la emoción probablemente cambie, se transforme, tome otro peso. Pero tal vez puede convivir las dos emociones en las mismas personas. ¿Y te ha pasado lo contrario, digamos? No sé si lo contrario, sino lo complicado al día de hoy no solucionar ningún problema, o que siga siendo, que a unos productores los encuentre como un problema todavía, y que el No, proceso sigue siendo largo, que haya sido rechazo o no por parte del proyecto. no nosotros, porque trabajamos principalmente en zonas donde los bichos, al ser tan pocos y se desplazan tantos kilómetros, que no siempre se quedan en una misma área. Y eso da oxígeno también, ¿no? A la gente, como que permite respirar y pasar la bronca, si hay bronca, y nos da tiempo de trabajar y después volver, y cuando hay otra vez registro, bueno, ya lo toma con otra actitud. Pero sí pasa, por ejemplo, a otros equipos que trabajan alrededor del Parque Nacional Impenetrable, donde están bichos anclados por las hembras que están en cautiverio adentro del parque. Entonces, esos bichos están todo el tiempo en esos campos, siempre en los mismos, y tienen predación, tras predación, tras predación, tras predación, y el vínculo cada vez se va volviendo más complicado, porque no hay una solución, no quieren cambiar su forma de manejar el ganado. Los equipos se desgastan también a llegar al punto de amenazar de muerte a equipos, compañeros, colegas, ¿no? Entonces, la solución que la gente quiere es que vos agarres el bicho y te lo lleves a otro lado, se lo saques al problema. Y eso es algo que no va a suceder. Entonces, si eso no sucede, ellos no quieren dar el brazo a torcer, y cuando las predaciones se van aumentando y se sostienen en el tiempo, es muy difícil trabajar desde ese lugar cuando la gente va perdiendo la paciencia y cuando las estrategias también se nos van agotando. Entonces, bueno, esos escenarios son los más complicados y por suerte no nos toca trabajarlos directamente. Pero en misiones, por ejemplo, si les puedo dar un pequeño ejemplo, si tenemos un poquito de tiempo, sí nos está pasando que con una propiedad en particular ha tenido más de 25 pérdidas por año de terneros de raza. Y este productor pareciera que por más que le damos equipamiento para mejorar la práctica ganadera, Fox Lights, cámaras para monitoreo, perros para protector de ganado, para protección de ganado, cualquier medida que le demos para implementar, boyeros eléctricos, asistencia para mejorar los boyeros eléctricos y un montón de cosas, hay una falencia en su personal que o no tiene ganas, o no están totalmente decididos que quieren, o no quieren cambiar, y sigue habiendo cada vez más pérdida, cada vez más pérdida, cada vez más pérdida, y hoy en día que ellos pidieron tanto por una compensación por pérdida, y hoy en día trabajamos en el seguro de Río Uruguay Seguros para que compense pérdidas, eso se logró implementar después de muchísimos meses de trabajo, y hoy en día el hombre no denuncia las pérdidas. O sea, teniendo la posibilidad de denunciar y cobrar por esos animales predados, no lo hace. Y nosotros trabajamos muchísimo pensando como estudio de caso principal él. Entonces a veces es como desgastante, y nosotros decimos, para que nosotros podamos seguir trabajando en esto y poniendo a prueba el seguro, necesitamos que usted denuncie. No, pero es muy burocrático y solamente tiene que mandar un mensaje o un mail o presentarse en una policía, y no lo quiere hacer. Entonces sí, a veces hay casos que no se responde de la manera que esperamos, y a veces pasa, digamos, y bueno, y hay que seguir buscándole la vuelta, o intentándolo, o readaptar la estrategia, ¿no? Claro. Y te consulto más que todo, estuvimos hablando un poco, un repaso de cómo se trabaja con el productor en sí, pero cómo se articulan también el trabajo científico que hacen ustedes con las políticas provinciales, o sea, ya un poco más arriba, con, o sea, todo ese conocimiento, toda esa problemática que tenés con estos pobladores, con estos campesinos,
¿cómo lo articulás con la provincia y cómo trabajan en conjunto? Si es que se hace. Sí, todo el tiempo. Una de nuestras principales funciones es generar puentes y tratar de unir instituciones, y eso es un trabajo dificilísimo, un poco desgastante la mayoría de las veces. Sin embargo, cuando lo logramos, da resultados sumamente lindos, muchísimo mejores que si lo hubiéramos hecho solos. Nadie se salva solo. Y sinceramente, a pesar de que lidiar con los tiempos que son distintos, los científicos, los políticos, los territoriales, y todo eso es muy complejo, pero cuando logramos generar ese puente y trabajar en conjunto, dejando de lado los egos, que a veces eso es lo más delicado de la interinstitucionalidad, se logran cosas muy importantes. Y como para poner ejemplos de esto, voy a poner uno. Bueno, tal vez se me ocurren otros, pero uno particularmente ahora, recientemente, unos talleres que dictamos en Formosa para la policía, docentes, gendarmería y guardaparque, fuerza de seguridad y docentes. Lo íbamos a hacer solamente desde el BID, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y nos dimos cuenta que si queríamos lograr una buena convocatoria y que realmente esto pudiera seguir sosteniéndose en el tiempo, más allá del financiamiento del BID particularmente, necesitábamos integrar a la provincia. Entonces, sumamos a la provincia, parques nacionales, a Rewilding, a Fundación Vía Silvestre Argentina, a la provincia de Chaco, o sea, Chaco, Formosa y todas estas instituciones, el proyecto Yogureté, por supuesto. Y obviamente coordinar estos talleres con todas estas instituciones es muy difícil. Fueron 156 personas. Fue el juez federal que estuvo involucrado en la causa que condenó a los Yogureté, las 2 fiscales rurales del Chaco, una convocatoria increíble, campamento de 2 días con policías rurales. No, estuvo muy bueno en 3 localidades aisladas en el medio del monte, que nunca se llega a esas zonas con estos temas. Y eso solo lo logramos porque lo hicimos entre todos. Entonces, ahora hay un interés súper grande para poder replicar esos talleres en otros lados. Probablemente van a salir oportunidades de fondos para ejecutar esas acciones. Y si lo hubiéramos hecho solo eso, nada de eso hubiera sucedido. Como otro ejemplo un poco más político o más provincial, territorial, es la generación del POSI, que es el Paisaje Óptimo para la Conservación de Yogureté. 20 años de investigación científica del proyecto, liderado por investigadores, pero con mucho trabajo territorial. Se generó una base de datos increíble, de datos de presencia de Yogureté en la región chaqueña, y esa base de datos, superpuesta con capas de información geográfica y un trabajo súper largo de un grupo del cual soy parte, generamos el Paisaje Óptimo para la Conservación de Yogureté en el Gran Chaco argentino. Y ese mapa, básicamente, que define áreas prioritarias, áreas núcleos, corredores y áreas de importancia y demás, define qué acciones son prioritarias en cada lado, define los fondos, o sea, las prioridades de las estrategias de un montón de instituciones que están buscando fondos para trabajar en el territorio y definen dónde poner sus esfuerzos, y también influye en los mapas de ordenamiento territorial de bosques. Entonces, cómo el trabajo científico y territorial de un montón de gente y un montón de años define mapas que se terminan de trabajar en la computadora y terminan influyendo en políticas públicas y en asignación de recursos. Entonces, definitivamente, esa es una articulación entre todo esto que creo que es un buen ejemplo. Genial. Sí, la verdad que está muy bueno. Leito, no sé si está por ahí, si no, continuamos con la siguiente pregunta, que era un poco más, después de trabajar con los campesinos, hablamos un poco sobre la interinstitucionalidad de los proyectos y la importancia, lo importante que es para el impacto que genere, y un poco más adentrándonos a la perspectiva de género y juventudes, que es algo también que abordamos en la cátedra. En estas actividades de monitoreo, de educación ambiental y demás, ¿tienen estrategias puntuales para sumar a mujeres que puedan participar o a los jóvenes de las comunidades que tengan esa posibilidad, que sabemos que a veces es más difícil que puedan, pero ¿hay alguna estrategia puntual pensada para ello? Me encantaría decirte que sí, que tenemos una estrategia súper desarrollada. Sin embargo, es sumamente complejo porque vamos siempre atrás de lo urgente.
de lo inmediato, del problema. Estamos hablando de una de las poblaciones más amenazadas de Llobreté, con menos de 20 bichos en 4 provincias, donde la pérdida de cada individuo es clave, o en realidad la supervivencia de esos bichos, o muy grave la pérdida, y quienes tienen mayor probabilidad de salir a cazar, de portar un arma, de encontrar una huella, de seguirla, de mandar a los perros, de hacerlos subir y de dispararles, son los hombres adultos. Entonces, a pesar de que los jóvenes van a ser esas personas en el futuro, quienes van a tomar decisiones, incluso las mujeres, por supuesto, muy influyentes en las decisiones de estos cazadores u hombres que toman la decisión de salir a cazar, sinceramente, cuando somos 2, 3 personas trabajando exclusivamente en territorio con percepciones y con también tratar de cambiar el temor y generar un vínculo más cercano entre las personas y Llobreté, sin lugar a duda terminamos poniendo un foco muy tendencioso o muy condicionado hacia hombres adultos. Más allá de eso, por la urgencia, ¿no? Más allá de eso, hacemos y tratamos de generar mayor participación en un montón de cosas de mujeres. Los talleres, sí, hacemos mención específica de que por favor todas las mujeres que de esa comisaría que van a mandar capacitación, que participen. No sé, como tratamos de todo el tiempo poner sobre la mesa eso, y en las capacitaciones lo decimos también, o siendo yo mujer a cargo del proyecto, manejando la camioneta, llegando a un puesto, abordando este tema, yendo al monte, a cargo de decisiones económicas, políticas, técnicas y un montón de cosas, también creo que nos posiciona como referentes en la conservación y no solamente en la casa cocinando o en el corral de chivos, y eso genera, yo creo, que un empoderamiento por parte de un montón de mujeres y espacios de diálogos también mucho más en confianza en la intimidad, digamos, ahí en el puesto, en la cocina, en la casa, en el patio, en el corral o yendo a caminar. Las mujeres tienen muchas más posibilidades de participar en las actividades que si fuera un hombre quien está a cargo de estas campañas. Pero como estrategia transversal de género para que participen mujeres y jóvenes, al igual que hombres, es casi imposible, más allá que lo hemos intentado, porque está atravesado por una realidad social cultural súper machista. Sí, súper entiende y es lo que Está bueno hablamos. esa. Dale, Luis. No, que está buena esa reflexión que hacía el último, ¿no? Como que al ver mujer como agente de conservación que va ahí, que llama la atención para toda la comunidad que acabas de comentar, digamos, cómo está bueno para atraer otras atenciones, en caso de las mujeres y los jóvenes. Bueno, vamos un poco a lo legal. Sabemos que el Yaguareté es monumento natural nacional. Quisiera preguntarte cómo ayuda o cómo no ayuda, digamos, esta categoría que sea monumento natural nacional a la hora de proponer soluciones comunitarias y de desarrollo local o estos trabajos que venís comentando. Es un arma de doble filo, creo, y hay que saber dónde utilizarla. En el plano político y de asignación de recursos y de posibilidades de trabajar y de priorizar, bueno, obviamente como especie no solamente protegida, sino como especie bandera, como especie paraguas, o sea, es clave trabajar, está muy bueno trabajar con este tipo de especie, y que tengan un marco legal obviamente nos da un respaldo para justificar más en papeles, por qué es importante hacerlo, por qué es importante invertir en esto y por qué es necesario la urgencia. Sin embargo, en el territorio creo que es un mensaje polémico y que puede llegar a ser conflictivo. O sea, si uno va con un discurso punitivo o de prohibición, genera más rechazo que compromiso. Entonces, por ejemplo, ahora en el taller este que estuvimos, estuvo el juez, como le contaba, el juez Pablo Fernando Morán, juez federal a cargo de la condena de los Llobreté.
había todo un público policía que entendía la importancia de la causa, digamos, de la condena, de que 4 personas hayan sido condenadas por primera vez en la Argentina por la cacería de un yogureté, y como que celebraban en cierta manera que esto sucediera, y había un 30% del taller que eran docentes, gente del campo, puesteros, o con la familia rural, que entendía el por qué la gente había hecho esto y se ponía de su lado, básicamente. Yo veía en sus caras que su sensación era como, no sé si me pone tan contento que estas personas hayan sido condenadas. Entonces, y ahí esa condena es completamente legal, digamos, y coincidimos, o al menos coincido en que estuvo muy bueno, digamos, que eso se dé. Sin embargo, entiendo también y soy muy empática con por qué eso sucedió, en qué fallamos como instituciones, como Estado, como todo, para que esas personas tomaran esa decisión, por qué no atendimos a esas familias antes, por qué no llegamos a información. Entonces, mi rol ante esta charla del juez, que para los policías y para el ámbito que estuvo excelente, mi rol posterior a esta conversación fue decir, bueno, esta condena fue ejemplar, sentó un precedente para que esto no se vuelva a repetir, sin embargo, no queremos más Inocencios Cisneros juzgados, digamos, condenados, no queremos gente presa, queremos vivos, digamos, y estamos haciendo este taller justamente para poder duplicar nuestra voz, triplicar nuestra voz, y que el mensaje de conservación llegue a todas esas personas que no estamos pudiendo llevar, y que no se vuelva a repetir esta historia, porque no queremos a estas personas en el banquillo de los acusados, queremos que los bichos podamos lograr la coexistencia, digamos, aumentar la tolerancia, buscar estrategias para convivir. Entonces, si solamente nos quedamos con el discurso de la legalidad y de la punición, creo que no era muy positivo en ese espacio, orientado también a docentes. Entonces, bueno, esto es un arma de doble filo, puede servir muchísimo porque esta condena sentó un precedente súper importante de que cazar un yogureté no es como cualquier otro bichito o como moco de pavo, digamos, es algo muy importante y que nadie lo debe volver a repetir porque puede tener consecuencias muy graves. Ahora, bueno, en ciertos espacios esta gente genera empatía, y hay que trabajar eso para no generar un sentimiento contrario, digamos, o oposición. Claro. Y qué importante, yo creo que lo dijiste y es algo muy necesario para este tipo de trabajo, la empatía, como decís, entender desde dónde suceden las cosas y cómo poder abordarlo, porque si no, posiblemente caigamos en un error de que nos cierran las puertas, que directamente no deseen dialogar y ahí perdemos y avanzamos, directamente retrocedemos, no vamos a poder avanzar si no logramos eso. Sí, sí, y la final, el futuro del yogureté, la finalísima del yogureté, como le quiere llamar, se define en el patio de la casa de la gente, digamos. No se define en papeles. Entonces hay que tratar de que cuando abran la puerta trasera, digamos, haya tolerancia y haya respeto y haya voluntad de convivir. Justamente una de las últimas consultas, que es un poco la estás respondiendo, era sobre ese trabajo también, porque una cosa es conservar y hacer un trabajo, un proyecto de conservación en áreas protegidas o en áreas destinadas a la conservación, y otra es en tierras donde son privadas, donde directamente la jurisdicción es de otra persona. Entonces yo creo que ahí es otra manera o otras estrategias son las que uno tiene que tomar para esto, tener la confianza y que te abran las puertas para poder trabajar en conjunto. Sí, 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 sí. O sea, los datos nos han mostrado en todos estos años y más en los últimos años que mucho más datos, creo que por esta cuestión de la globalización y de la comunicación y también de que estamos más presentes en el territorio hablando de estos temas. La mayoría, el 90% de los datos se dan en campos privados, yo creo. No tengo el número concreto, pero no sé, al menos el 90% se dan en propiedades privadas, excepto Parque Nacional Impenetrable, que tiene estas hembras en cautiverio y bichos anclados naturalmente, bueno, anclados por estas hembras. Sin embargo, fuera de esta circunstancia que es excepcional, en toda la región chaqueña, el trabajo que nosotros hacemos es 90% en propiedades privadas y 10% en áreas protegidas nacionales. Así que sí, pensar la conservación con la gente es una estrategia que
es completamente transversal a nuestro trabajo, al menos en la región chaqueña, ¿no? En Estero y Liberá es otra realidad, en Misiones es otra realidad. Bueno, Lu, como para ir cerrando, queríamos pedirte una reflexión, digamos. ¿Cuál es tu lección más importante que aprendiste con todo este trabajo de campo? Trabajar o gestionar la biodiversidad dentro de las comunidades, con la gente a favor, con la gente en contra. ¿Qué es lo que nos podés enseñar y comentar? Bueno, creo que ustedes tienen mucha experiencia también, pero desde el rol que he tenido el privilegio de ocupar, creo que lo primero es manejar la soberbia, no solo personal, sino institucional. Y eso creo que es algo que no es muy humilde decirlo, pero creo que desde el proyecto Yaguareté tratamos de hacerlo lo mejor posible y nos caracterizamos bastante por tratar de mantener un perfil bajo y de trabajar con todos. Y la soberbia en el puesto, en esto de pensar que, bueno, sí, nosotros estudiamos, somos los más capos del Yaguareté, hace 20 años hacemos investigación, lo sabemos todo, y llegas ahí y las cosas se te da vuelta la tortilla y hay que replantear un montón de cosas y realmente repreguntarnos muchas otras. Entonces ser muy humilde en eso y tratando de escuchar más que de hablar al comienzo, estar muy atento a todo, pero siempre con mucha humildad y con ganas sinceras de aprender de lo que el lugar tiene para ofrecernos. Eso en primer lugar. Después creo que el bancarse las contradicciones. Nadie nos curte para las contradicciones y tenemos contradicciones todo el tiempo, digamos. Contradicciones desde las más chiquitas hasta las más grandes. Desde las más chiquitas de llegar a un puesto y que el viejo del campo que te ayuda y que te va a poner las cámaras, a los 5 meses que estás trabajando te enteras que el caso 50 Tigre cuando hace 30, 40, 50 años atrás, y ahora es re conocedor de campo, está re emocionado, te re quiere ayudar, te lleva a ver todas las huellas, te pone los mejores lugares para las cámaras. Y yo voy a decir, che, estoy trabajando con este tipo que es probablemente uno de los mayores cazadores de yaguareté de la región que llevó a la situación en la que estamos hoy en día. Entonces, son contradicciones. O te llama un estanciero que desmontó 50.000 hectáreas y te dice que quiere hacer un proyecto de conservación y biodiversidad en las cortinas que le quedan y en las 10.000 hectáreas de monte que le quedan, porque para él es re importante conservar el yaguareté. Entonces, bueno, y ahí también de nuevo la contradicción. Si vos no querés trabajar con él porque desmontó 50.000 hectáreas y tiene multas por desmonte, no querés trabajar con él y tal vez esas 10.000 que le quedan las pasa a barrer el día de mañana, en 2 días. Y si trabajas con él, te estás juntando y trabajando de la mano con gente que hace cagar todo, digamos, pero que a la misma vez es muy importante porque todavía conserva ciertas porciones de monte y tiene los recursos para hacerlo. Entonces, bueno, esas contradicciones son muy difíciles de manejar internamente, personalmente, institucionalmente, también con quien nos aliamos, y ir definiendo esos límites y conversando eso, a veces es muy desgastante, pero es necesario, creo que en un punto ser flexible, pero tampoco tan tibio. Entonces, bueno, lograr manejar eso es muy difícil, pero hay que ponérselo como desafío personal e institucional. Y tal vez como último consejo, pasarla bien. Cuando estamos siempre como atrás de los quilombos, ¿viste? Como todo es caos y destrucción. Entonces siento que uno va siempre apagando incendios y todo rápido, 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 hay que solucionar el quema, como todo muy veloz. Y cuando hablamos de conservar el yaguareté con la gente, estamos hablando de conservar el yaguareté con nosotros también, adentro, digamos, incluidos. Y si nosotros nos quemamos, si nosotros nos desgastamos y mañana queremos renunciar porque no damos más, porque no hicimos otra cosa que renegar y estresarnos y demás,
Entonces, estos trabajos que nos ponen no solamente en la computadora, sino en el cuerpo, en el territorio, creo que es muy importante poder en algunos momentos relajarnos y disfrutar de los bichos, disfrutar de sorprendernos de la naturaleza, de la gente, de las historias, del humor, de las comidas, qué sé yo, de andar simplemente y tomarnos ese espacio como equipos para hacer eso. Creo que es valorable porque nos cuida también y no solamente nos exige. Eso. Bueno, muchas gracias, Lucero. Leita, no sé si querés cerrar nada más. Gracias, Lu. No, gracias por tu tiempo, por la experiencia. Quiero que ustedes me Creo digan que... un consejo. ¿Cómo? Quiero que ustedes me digan un consejo. ¿Un consejo sobre qué? ¿Sobre el trabajo con la comunidad? ¿O Un consejo sobre cómo sobrevivir al mundo de la conservación. No, un consejo esto, sobre qué experiencia, también ustedes tienen mucha experiencia en territorio, entonces, ¿cuáles han sido como su análisis o su conclusión de cómo poder llevar adelante estos trabajos en conservación o qué expectativas tienen también para el laburo en territorio o qué creen que puede ser lo más dificultoso y cómo... A veces uno lo ve desde afuera y piensa como, bueno, esto está re fácil y las propias experiencias después te hacen chocar contra la pared, ¿viste? Pero bueno, no sé si ustedes tienen tal vez algunas experiencias o consejos de su laburo. Leita, te doy un minuto para que respondas eso y yo voy a tomar un minuto y cerramos porque nos pasamos de tiempo. Dale. No, mi experiencia es que comente un poco lo que... perdón, que comente. Lo que dijiste vos un poco al último. Tomárselo con tranquilidad. Creo que es lo principal. Estamos todo el tiempo a mil apagando incendios porque tenemos la conservación quizás como vocación, y eso nos afecta mucho a quienes tenemos vocación. Entonces, hay que aprender a separar que es un espacio de trabajo, si bien estás trabajando sobre una especie y llevando decisiones sobre la comunidad, sobre la especie, sobre el territorio, un montón de cosas, pero creo que lo principal es tomárselo con paciencia y disfrutar de eso. Eso te va a llevar a aprender y a hacer todo lo que vos dijiste antes de eso. Ser permeable, ser comprensivo, saber no tener las contradicciones y todo eso. Y lo único que voy a agregar, porque Pocho. comparto al 100% todo lo que dijeron, realmente, es la paciencia que uno tiene que tener para abordar estos proyectos en conservación, porque no nada se resuelve de un día para el otro. Así que todo esto que nos estuviste contando, Lucero, seguramente fueron después de años y años y años de trabajo y para ganar la confianza, para lograr ese diálogo, para que se pueda avanzar. Entonces, nada, son procesos largos que a veces los procesos mismos de las fundaciones o los espacios de trabajo no permiten tal vez esos tiempos, pero bueno, uno tiene que ingeniársela como para seguir buscando fondos y buscando formas para continuar esos procesos que son fundamentales porque no se van a resolver ni en 1 ni en 3 años si realmente queremos generar un impacto. Así que yo creo que también es la paciencia y esa constante de saber que no se va a resolver, sino que estamos dando un aporte para que otros continúen con ese trabajo también, o sea, y vamos por un poco. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lucero, realmente muy impresionante el trabajo que hacen, realmente es admirable. Eh, como colega bueno, y realmente espero que sigas disfrutando de ese trabajo y aportando y dando todo lo que tenés, que es muchísimo. Así que Acá, la persistencia. cerramos acá nomás la entrevista y muchas gracias. Bueno, gracias chicos, suerte, mucha suerte.